aquí en Divergentes 2.0 y este es el segundo capítulo de la temporada. Vamos a empezar con Álvaro, que es el presentador, y en su LinkedIn dice que se dedica a webs, pero yo creo que lo que le eches, él tira y ya está. Esto es una true story. Érase una vez una dulce joven que andaba por Madrid felizmente, tropezó y dio a dar con un pequeño cuaderno. Un cuaderno lleno de notas que le hicieron descubrir la realidad del mundo. Como Siddhartha Gautama, descubrió que no todo es happy flower, pero que hasta el peor momento podemos sacar una sonrisa y dar a Esta joven aventurera estudió producción audiovisual y llegó a trabajar incluso para Sony, colaborando en videoclips como algunos de Rosalén. Dice que, como pez en el agua, solo tiene memoria a corto plazo, así que gracias a escribir ha conseguido acabar memorizando partes esenciales. Esto me recuerda un poco a la película de Memento. Hoy lo que dice hacer es trabajar cada frase con storytelling y copy con chispa para que tu potencial cliente no deje leer y compre. Así que aquí os dejo con esta super ponente de la que estoy encantado de tener en Cultura Canalla 2.0. Mira, voy a poner un aplauso porque se lo merece. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias Álvaro por dejarme estar aquí hoy. Vamos a hablar un poquito de email, ¿no? Y de cómo los emails, pues, funcionan. Entonces, he traído una parte audiovisual, pero sé por Álvaro que estamos en el aire en la charla, entonces también os lo iré contando lo mejor que pueda por la voz. Así que nada, al final, pues, los emails lo que hacen es conseguir acciones. Es verdad que si tú estás empezando, puedes sentir que tus primeros emails, pues, pinchan, ¿no? Y no consigues a lo mejor ni vender una Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Pero en estos 15 minutillos que vamos a tener por delante o alguno más me han contado, pues os voy a dar las 4 claves un poco para saber por dónde empezar o por dónde podrías tirar si lo que quieres es empezar a impactar a tu audiencia. Aunque Álvaro ya me ha presentado, tengo aquí unas pequeñas frasecillas, pero vamos, el resumen es que lo que me gusta es transmitirle a la gente lo que sea. Ya puede ser con el email que le tenga que suscitar felicidad, asco, que le dé miedo, que cualquier cosa, emociones, importante, y pintarlas. Todo el rato pintar la imagen en la mente de quien te lee. Eso es fundamental. Entonces, os voy a contar un poco por dónde voy a ir, los correos, al final, cuáles son los factores que pueden hacer que sea más o menos pegajoso un correo. Y aquí pongo, no son matemáticas, pero la estructura lo peta. Es decir, tú puedes luego, cuando ya tienes una cierta experiencia, empezar a hacer experimentos. Pero sí que es cierto que al inicio, o por lo menos desde la mía propia, pues se hace mejor de una manera o a mí me resultó más fácil. Y luego hay una psicología, aunque yo no soy experta ni mucho menos en esa materia, pero sí que te tienes que meter en la mente real de la persona a la que te estás dirigiendo. Bueno, primero de todo, si aquí hay gente que sabe de correos igual que yo y tal, pues nada, lo voy a contar desde el punto de vista del que no tiene mucha idea, del que está empezando o del que quiere empezar a hacer una newsletter, ya sea semanal, ya sea
con el periodo que quieran. Entonces, al final, los correos, pues tú los coges y los metes en cualquier herramienta en la que ahora no vamos a especificar mucho y te pones a escribir. También habrá gente que pueda deciros que el email marketing ha muerto. Yo no llevo tampoco 15 años, ¿no?, en esto, por así decirlo, pero sí que es verdad que el impacto sigue siendo súper potente. Así que nada, os voy a contar también los factores de lo que un email para mí es más efectivo. ¿Qué no funciona? Hay 3 partes fundamentales, creo, que son las distracciones. Hay mucha gente que lo que intenta es poner, o sea, escupir, ponerse ahí a hablar, a escribir, a escribir, a escribir. No es la realidad, ¿vale? Las distracciones al final lo que hacen es que el impacto sea menos potente y eso va a hacer que la gente deje de leer antes. Entonces, sí que hay por ahí newsletters que están muy curradas, que tienen a lo mejor, o sea, tú eres una persona súper creativa y te lo curras y tiene GIFs y tiene no sé qué y tiene parte visual y tal, pero es verdad que la newsletter, su nacimiento es en texto y creo que hasta que no coges el rodaje, por así decirlo, de esto, pues es mejor que le metas texto. Después, la opinión de los demás está de más. ¿A qué me refiero con esto? No hay que ser borde, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hay mucha gente que lo que hace es empezar abriendo los emails con un hola, soy no sé quién, o hola, Álvaro, en este caso, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuántas. Vale, Bien, gracias, genial, Rosa. eres una persona majísima, agradable. Nada, al principio los emails tienen que hablar de la transformación. O sea, al final, tú lo que estás haciendo con el email al principio es que darle a esa persona lo que quiere, no decirle hola. El hola realmente a esa persona le da igual. Esa persona está en un punto A, quiere ir a un punto B. Y es en las primeras frases donde se lo tienes que dejar claro. Después, como último factor que no funciona para mí, es que en los emails la gente al inicio, o a mí me pasaba por lo menos, te pones a hablar de millones de historias. Un email, un objetivo. Chimpún. Fácil y sencillo. De hecho, lo que sí funciona es escribir fácil. O sea, escribir como estamos aquí hoy en esta charla, en este podcast, y ya está. No hace falta escribir ni con palabras súper complicadas que no te esté entendiendo ni el más catedrático de todos los tiempos, y ya está. Así tú te vas a sentir más cómodo, la otra persona te va a entender bien y se acabó. Seguimos. Déjame preguntarte unas cositas con lo que has dicho. Por ejemplo, el tema de pintar emociones, yo lo entiendo como que escribir, ¿no? Que te lleve a algún lugar, ¿no? Que sea como que huelas algo, que sientas algo realmente. ¿De qué forma, así como ejemplo, podrías decirnos cómo podríamos hacerlo? Claro, o sea, mira, hoy aquí, no sé si habrá más gente que esté en Madrid, pero hoy aquí en Madrid se está lloviendo a cántaros. O sea, de repente han dicho que ha venido una dana, pero que no viene por el Atlántico, porque si no estaría lloviendo por donde estás tú. Bueno, entonces, aquí está lloviendo. No es lo mismo decir está lloviendo que decir hoy aquí estamos en un momento en el que la temperatura ha bajado, los huesos, estamos en el cambio de atmósfera y nos vamos a tener que empezar a poner dentro de poco la manta, ya toca ratitos con Netflix porque la temperatura afuera va cambiando a otoño. O sea, tienes que pintar en la mente de esa persona esa situación, no reducirla a la realidad, Eso sino que lo veo como más, vamos a decirlo,
descriptivo lo que dices, pero ¿qué sería si, por ejemplo, utilizáramos un tono más novelesco como, por ejemplo, me encanta el olor de Madrid mojado en el otoño, por ejemplo? Nos ponemos poetas. Yo qué sé, es que, claro, eso es como que me lleva a la sensación del olor, el color del otoño, ¿no? Es como, ¿eso crees que sería útil o sería demasiado fangoso? A mí esa parte me parece, o sea, me parece que el ejemplo que he puesto es también, aunque hayas dicho descriptivo, para mí es mucho más emocional, porque si estamos mirando hacia el otoño, al final tú estás en tu casa, te va a apetecer más estar en el sofá, vas a coger la mantita, llega el tiempo de empezar a cambiar un poco, ¿no? Estábamos todos con el pijama de veranito, con el pantalón corto, tal, Pascual, buen tiempo, y ahora Netflix, porque hoy, sinceramente, es un día para no salir. Entonces, pues ahí es donde Claro, ahí, estás ahí dando el mail. estaría teniendo en cuenta sobre todo el público objetivo al que te diriges. A mí, por ejemplo, lo que más me llamaría en lugar de Netflix, por ejemplo, a mí me gustaría más pues una hoguera jugando al parchís con mi familia y Eso me es. lleva a algo más entrañable. Pero, por ejemplo, o sea, eso ya es estudiar el público objetivo en concreto, imagino. Claro, claro. Otro tema que has dicho antes, por ejemplo, es que al principio debes de decir claramente eh, el objetivo, ¿no? Al final, en el mail ya tienes que soltar el gancho, pero como dice mucha gente, es decir el qué, pero no el cómo, ¿o tú qué opinas sobre eso? Yo creo que es más importante cómo lo dices que el qué estás diciendo. A ver, siempre y cuando lo que estés diciendo tenga sentido. Claro, Porque claro, si no, pero sí que es verdad que el cómo aquí tiene mucho sentido y mucha fuerza. Si tú el cómo no lo estás transmitiendo de la forma, o sea, lo que he comentado antes, la persona está en un punto A y como no le estés llevando al punto B, que es donde quiere ir, no le vas a convencer o no le vas a poder ayudar. Porque es verdad que de un punto A a un punto B hay muchísimas cosas que hay que hacer entre medias, pero eso a la persona en este momento no le importa, no es suficientemente importante. claro. Una última pregunta y ya te dejo continuar, perdóname. Mira, has dicho lo de un email, un objetivo. Ahí, por ejemplo, si yo soy diseñador web, desarrollador web, por ejemplo, un mail, Uh-huh. un objetivo, en realidad digamos, mi objetivo de conversión es vender webs, ¿no? Eso es lo que necesito. Pero ¿a qué te refieres con un mail, un objetivo? Claro. Bueno, eso lo explico un poquito más adelante, pero vamos, que da igual, le hilamos ahora. Al final, un mail, un objetivo es tú te dedicas a eso en concreto y es verdad que tu objetivo primordial, ¿no? Del que al final vives es de conseguir vender las webs. Pero imagínate, a lo mejor quieres conseguir testimonios. Eso es otro objetivo distinto, porque los testimonios a ti te van a dar una autoridad, los vas a luego exponer en otros emails. A lo mejor quieres hacer afiliación con otro compañero que tenga una lista de emails, o a lo mejor quieres intercambiar listas, o a lo mejor quieres entrar a un evento. Esos son diferentes objetivos. Evidentemente siempre está el de convertir a venta, pero bueno, luego hay otros muchos que también te llegan a ese. A eso es a lo que me refería. Vale, muchas gracias. Vale, seguimos. Lo que había dicho y súper importante, de verdad, escribir sencillo. Hay muchas veces, bueno, a mí me ha pasado al inicio que te pones a escribir y te crees aquí que tienes que escribir como si esto fuera el Quijote. De verdad, nadie te entiende, nadie pilla la esencia, mucho mejor. Esto lo dice muchísima gente, pero es la realidad. Una charla entre amigos. Estás tomándote una caña, un vino, una Coca-Cola. Pues ahí, como hablas con tu mejor amigo, es como tienes que escribir. O creo que así es como resulta más sencillo. Lo que hablábamos antes, al final, ¿qué quieres conseguir? Pues
tiene que haber un motivo, que es lo que justo me has preguntado. El motivo tiene que ser específico. Si tú quieres que te inviten a un evento presencial, no puedes estar enfocando ese correo en la venta, porque no tiene nada que ver. O sea, el CTA, el gancho, no es ese. La llamada a la acción no es esa. La llamada a la acción es, oye, quiero ir aquí y tal, o testimonios, o he currado con un cliente y ha pasado esto. Genial. Entonces, al final tenemos que tener un motivo. El tema, evidentemente, tiene que estar trabajado, porque al final, si el tema no lo tienes trabajado, el tema es un poco ya ese motivo, desglosarlo, y luego, cuando tienes eso, nivel de consciencia, muy importante. Niveles de consciencia, ¿a qué me refiero con esto? A ver, hemos tenido que hacer, por supuesto, un trabajo previo de investigación de nuestro potencial cliente, porque lo que también tenemos que tener en cuenta es que en la lista de emails ya hay una confianza muy, muy directa con nuestra audiencia. Entonces, tú en la lista de emails tienes que intentar conseguir que entre la gente que de verdad está interesado por lo que tú vas a contar ahí. Así que eso es un trabajo previo de investigación de qué es tu potencial cliente y quién es y cuál es su nivel de consciencia. Porque, por ejemplo, yo aquí estoy hablando de email marketing y si me pongo a hablar, a lo mejor, yo aquí no sé muy bien quién está ni quién no está, ¿no? Pero estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible para que lo entienda hasta el que está empezando y para que el que sea esté especializado en email marketing diga, vale, pues Laura está hablando de email marketing, ok. Porque el nivel de consciencia, si tú le estás hablando a una persona que a lo mejor no está preparado para entender lo que le estás contando, no te va a comprar. Al final, lo que dices sobre el nivel de conciencia me da la impresión de que es un poco como una analogía similar al embudo de ventas, podría decirse. Efectivamente. No, es que de hecho 100% es el embudo de ventas. Lo que pasa es que, bueno, el embudo de ventas al final es lo tienes enfocado de otra manera, ¿no? Porque aquí ya entraríamos dentro de si tienes tus redes sociales, tu página web, ¿no? Por donde te entra la cantidad de gente del inicio, luego tiras hacia abajo, ¿no? Pero sí que es verdad que nivel de consciencia más bajo, pues son gente que efectivamente, a lo mejor, aquí a lo que me estoy refiriendo es que son gente que posiblemente no sepan que tienen ni siquiera ese problema. Entonces, claro, convencerles de que tú les vas a hacer una web y que eso les va a solucionar la vida, pues no lo van a entender. Luego, lo que estaba contando no son matemáticas, pero la estructura lo peta. Hay una estructura que es sencilla, pero es que lo que hablábamos y lo que estoy repitiendo cada 2x3, lo sencillo es lo efectivo. El asunto atractivo. Luego, una introducción con interés, un relato que pintas al final, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? De que aquí están cayendo chuzos de punta y que si la hoguerita y tal, que me ha molado el parchís, ¿no? O al uno incluso. Ya molaba. Y luego llamada a la acción y postdata. Tengo luego un ejemplo en el que más o menos he sacado la estructura de aquí y os lo contaré más adelante, ¿vale? Porque me quiero meter más en la psicología de las secuencias automáticas. Secuencias automáticas me refiero a que tú al final, o sea, cuando ya tienes trabajado el email marketing, pues evidentemente con herramientas que no voy a contar, a meterme ahora en cosas de estas, pues puedes hacerlo todo más automático, pues programando el correo y tal, para que tú pues puedas seguir teniendo tiempo, ¿no? Para escalar tu negocio, tu proyecto o lo que sea. Cuestiones. Al final, a la persona a la que te estás dirigiendo tiene un deseo. Un deseo que aquí he puesto más profundo que la fosa de las Marianas, porque de verdad, todos al final tenemos ese deseo o tenemos ese sueño, incluso me atrevería a decir, al que queremos llegar. Y es un poco donde nosotros
trabajando el email tenemos que conseguir llegar. Porque al final esa persona, si tú incides ahí, de hecho, tienen creencias que, bueno, he puesto aquí ridículas, pero, bueno, ridículas como los límites de velocidad que pone la DGT. Cuidado con esto. Pero, A ver a qué te refieres. claro, Estamos en horario infantil todavía. infantil. Vale. Nada, no, pero Es sí que es broma, es verdad. broma. No, que tenemos creencias a veces que, bueno, pues sociales, culturales, etcétera, y al final el deseo y luego el punto de dolor y los miedos son mucho más importantes que todas esas creencias. O sea, el email no funciona, se me da mal escribir. A ver, no tienes que ser un erudito, sin quitarle trabajo a lo que hacemos los copies, pero efectivamente, incluso te voy a poner otra cosa de desarrollo de páginas web, que a mí, fíjate, si me tienes que decir ahora, oye, coge un WordPress, no sé qué, te digo, no me, o sea, mátame camión, o sea, pásame por encima, yo qué sé. Pero que si te tienes que poner lo básico, lo sacas. O sea, pero claro, para eso al final cada uno estamos especializados y es mucho mejor luego tirar de compis que estén profesionales, que estén, pues eso, desarrollador web, la copy que hace no sé cuántos y tal. Entonces es importante incidir en el deseo y en los puntos de dolor, porque el deseo es el sueño a donde quiere llegar esa persona. Pero es que el punto de dolor, o sea, esa persona se encuentra en una situación en la que como no cambien las cosas, está mal, iba a decir taco. O sea, Dilo. está jodido, está jodido. Espera, esto se merece una bocina. A ver, yo por lo que estás diciendo me recuerda mucho a la teoría de Kahneman, ¿no? De la aversión a la pérdida, no sé si la conoces, que Pues dice que es más que las personas nos movemos más por el miedo a lo que podemos perder que por las posibilidades de ganar algo. Que si en realidad te hacen un sorteo y te dicen puedes ganar 5 euros o puedes perder 5 euros, la gente rechaza mucho más en la pérdida antes que lanzarse a lo contrario. O sea, no sé, me he explicado muy mal, creo. Sobre todo, a lo que me refiero es que si a una persona tiene un riesgo de perder, va a ser mucho más complicado de conseguirla. Por lo tanto, si ataca ese punto de dolor, es mucho más fácil que si atacas el beneficio que probablemente se pueda llevar. sí, o sea, ya estamos yendo a otro nivel, porque al final el ser humano, quiere decir que cuando ya estás trabajando de manera profesional en esto, es cierto que puedes hablar de beneficios cuando ya tienes la confianza, ¿no? Cuando incluso ya te han comprado, ese potencial cliente ya es un cliente, ¿no? Y ya puedes a lo mejor con otro producto o con otro servicio hablar de otras formas. Entonces estoy súper de acuerdo porque, yo qué sé, el ser humano es así. Trabajamos peor. De hecho, solo tienes que ver las noticias. En las noticias que hay, bueno, si nos contasen cosas buenas, no las veríamos igual, que todo el rato están pasando sucesos que son trágicos, etcétera, y al final, pues tú te retroalimentas. Entonces sí que es verdad que es mucho más fácil, entre comillas, incidir en la parte del punto de dolor que en el beneficio, sobre todo si, bueno, te faltan unos cuantos emails para pillar el tranquillo. Eso me recuerda, por ejemplo, lo que has dicho de las noticias en Uganda, que es donde he estado estas 2 últimas semanas. Ajá. Pues es muy común el amarillismo, pero el amarillismo gore. O sea, por ejemplo, una persona me enseñó una foto de que estaba en la noticia y había un cadáver con la cabeza cortada. Y me decía, mira, esto se lo han hecho unos trabajadores a su patrón. Y digo, joder, eso en las noticias aquí no pasa. Nada, perdona, era solo un paréntesis. ¡Qué barbaridad! Entonces, del deseo a los puntos de dolor, también luego tenemos los miedos. Claro, esa persona está
bueno, pues con un miedo acojonado. No, bueno, voy a intentarlo de verdad. Pero que tiene mucho miedo de que si no cambia esa situación, empiecen los problemas. Y después objeciones, que al final son excusas que nos ponemos cualquier persona para no hacer lo que debemos hacer para llegar a ese objetivo. O sea, tú quieres vender y yo qué sé, vamos a poner, no sé si la gente que tenemos por aquí son gente de LinkedIn y demás, ¿no? Pero bueno, por LinkedIn al final pues se crean relaciones, conversaciones y tal. Si al final eso no te resulta cómodo, tú te vas a poner todo el rato excusas para no abrir conversaciones con personas nuevas. Pero es algo que tienes que hacer para poder llegar a algo, para poder llegar a tu venta. Pues ese es un ejemplo de una objeción que puede generar. Vale, he cogido un ejemplo de un correo mío que, bueno, tuvo muy buenos resultados. Las aperturas fueron bastante cañeras. Tampoco voy a entrar en porcentajes ni nada, pero sí que es verdad que lo he querido coger también para decir que he estado en Japón. Bueno, mi lista, los de LinkedIn, todo el mundo lo sabe ya. Pero si hay alguien por aquí que no lo sabía, pues es el momento. Entonces, quería contar este correo, o sea, leer este correo porque hemos quedado en que habrá gente que solo nos esté escuchando, ¿cierto? Sí. Entonces, lo voy a leer y voy a ir contando las anotaciones que he puesto. El correo empieza así. La experiencia, Antonio, la experiencia. Me voy a Japón y te lo relaciono rapidito. La clave de este email no es ponerte los dientes largos. Pinky Promise. Allá tú lo que sientas o dejes de sentir con lo que te voy a contar a continuación. Yo aquí ya estoy poniéndote en situación. Es decir, yo te estoy diciendo el motivo o te estoy introduciendo el motivo, ¿vale? Te he dicho que me piro allí a tomar por el cucu. Aquí estoy hablando como yo hablo con mis amigos. O sea, en los correos, ya os lo he puesto y lo he comentado antes, tienes que hablar como hablas con la gente cercana que tienes. Entonces, venga, Laura, ya está bien, siempre igual. A ver si acabas de entrar, ¿ok? Pero si ya llevas tiempo y todavía no ves que suelo abrir con risotadas, pues no sé. Porque, bueno, a mí, pues el humor... Quien no lo sepa, me parece divertido, me parece que conecta, la gente que trabaja conmigo sabe que soy muy así, pero sabe que utilizo el humor, pero que no quiere decir que sea una payasa, porque es que hay gente que de repente... Entonces, nada. Sigo con el correo. A mí me repiten a veces una frase que me hace mucha gracia, porque soy despistadilla y es, ubícate, chica, a lo mejor también te hace falta a ti. Bueno, a darle el mandango. No sé si cuando te vas de viaje eres tú quien se pone manos a la obra, quien reparte el bacalao y quien organiza hasta la hora de ir al baño a hacer tus quereseres. No es mi caso. Al final me ponen las pilas y arrimo el hombro, pero no es mi fuerte. Aquí sigo hablando en un tono coloquial, en un tono distendido, para que la gente pues siga conectando con el mensaje que voy a introducir a continuación, ¿vale? Entonces hablo. Es mi primera vez fuera de Europe Living a Celebration. Al final soy como buena millennial, ¿no? Pues hago referencia y estoy espírica perdida. Hemos hecho cuentas y salen. Hemos cogido vuelos, alojamientos y para. Ahora queda todo lo demás, pero bueno, se hace haciendo, ¿no? La cosa es que queremos ir un día a un ryokan. Un ryokan, no sé si la gente sabe lo que es, lo que no es, como en situación, es un sitio de estos que tiene pues el suelo de bambú, ¿no? Te pones a dormir en un futón, te traen la comida tradicional japonesa, o sea, está súper chulo. Lo que pasa que, pues, está muy de moda, entonces, pues, hay que hacer una inversión. La cosa es que yo me caigo de culo con todo lo que vamos a vivir, sigo con el correo. Expectativas altísimas. Pero el mozo que me acompaña ya flipas. Que si se quiere traer una katana, que si unos cómics en japonés, etcétera, etcétera. Y claro, me dijo el otro día, tendremos que dormir en futón. Nos pondremos kimono
y que nos traigan toda la comida y hagan el espectáculo. Yo le dije, pues claro, vamos con todo. O sea, yo aquí ya estoy metiéndome en la situación, ¿vale? Y después dice, entonces, cuando algo es caro y ya has soltado pasta antes, ¿qué pasa? ¿Qué lechugas le ocurre al cerebro? Hace de las suyas, ¿verdad? Estos son objeciones, porque si tú quieres ir a ese ryokan, pero por ejemplo, aquí lo que estaba sucediendo es que el precio era muy alto. Pero al final lo que pasó es que la otra persona me convenció porque me hizo la que hago yo a la gente, ¿no? Me pintó la experiencia que iba a ser increíble. Entonces, cuando tú haces ese trabajo muy bien, pues lo que sucede es que te estás viendo allí, ya quieres, ¿no? Como que te vengan, que te pongan el kimono. Además es que te pongan todo el kimono y toda la parafernalia, bueno, eso es de pros. Entonces aquí al final son objeciones. Y luego ya pues lo que digo aquí, me estuvo explicando toda la experiencia, esto son situaciones cotidianas que han ocurrido y están plantadas en tu cerebro, porque él me empezó a decir que no sabemos si vamos a volver a Tokio, nunca más, que al final es una tradición y sentir Japón pues por las venas mola un montón, que al final gastarse esto pues no pasa nada, en fin. Sigo leyéndolo y así acabo. Una ristra muy larga de frases que iban derribando el muro y ablandando mi cora. De manera sutil, con suavidad, como cuando te pasan una pluma por el body y te entra un escalofrío. Ups, he subido el tono sin querer. Aquí sigo relax, sigo hablando con tranquilidad y con un tono muy, muy humorístico. Eso es muy Daniel Steele, ¿eh? Total. En fin, que el caso es que nos pusimos manos a la obra, conseguido. Y entonces aquí pasas de ver dinero a ver una inversión de dinero en algo que tal vez no vuelvas a vivir no more in your life. Y luego, al final, pues cierro con que las objeciones son solo una parte del proceso de venta y lo único que hacen es estorbar. Lo bueno es que para dejen de hacerlo, pues podemos charlar porque, bueno, yo esto lo estaba enfocando en mi audiencia y en una consultoría, etcétera. Y si al final te dicen que es muy caro, tú lo que tienes que hacer es trabajo, ¿sabes? Pico y pala y ahí derribar objeciones, porque que te digan que es muy caro algo no deja de ser una objeción más. Entonces, bueno, quería poner este correo y esta es mi presentación. Un poco lo que quería contar. Pues ha estado genial, Laura. Me gustaría preguntarte, o sea, porque vamos a Sí, pasar a la parte de la entrevista, ¿qué música es tu favorita? Para romper un poco y pasar a la siguiente parte. vale. Te podría decir que el indie español, pero últimamente estoy muy metalera. Ah, yo soy metalero a tope. Pero vamos a poner, como está en Japón, venga, vamos a poner un poco de música exótica oriental. A ver. Ahora. Bueno, Dios, Es que claro, como no estoy oyendo, ay, pero eso no lo digas en el directo. Nada, no pasa nada. Venga, vamos a pasar a hacer unas preguntejas. Vamos a ir al doble, ahí, a cambiar de escena. Ya estamos. Y bueno, me gustaría empezar con una pregunta muy fácil, muy sencilla, que cualquiera podría responder así. ya. Si tú no eres tú y te conociese a ti mismo, ¿qué dirías de ti? Sí, 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 facilísima, la verdad que sí. Vamos a ver, si yo no soy yo soy yo y mi circunstancia, ha sonado un poco así. Repíteme la pregunta. O sea, si tú no eres tú, te haré otra persona y te conoces a Vale, ti, a Laura, vale. ¿qué podrías hablar de Laura? ¿Qué contarías de Laura? Vale, mira, te voy a contar, creo, lo que realmente a la gente le sucede, que es que hay, o sea, soy muy expresiva con las caras. No sé si se nota, no se nota, pero bueno,
lo Sí, soy. sí, vamos, y además cuando sonríe se ilumina Claro, es que el estoy todo el Palace. rato, parece que llevo como Botox, ¿no? ¿Qué es lo que...? Bueno, cuestión, soy muy expresiva con la cara y hay veces que pongo como caras un poco de desagrado, pero nadie sabe por qué. O sea, aquí es que ahora mismo yo estoy con la Pachamama, estoy súper relax, pero si voy en mi día a día, puedo estar más seria de la cuenta y la gente dice, esta chavala de qué va. Pero luego me conoces y al parecer soy buena gente. Al parecer, bueno, eso como que deja ese toquecillo que apetece conocerte. Eso mola. Bueno, cuéntanos un poco tu viaje a Japón, así muy brevemente, ¿vale? Ya nos metemos más saco con el tema profesional. Joder, Japón ha sido contrastes a saco y Tokio es una locura. Es decir, o sea, el resumen sería que los japoneses y la cultura japonesa es una locura. Y que cada uno va a su puñetera bola. A ver, estoy hablando de ir a Japón a visitarlo, no estoy hablando de luego cómo viven allí, porque eso ya es otro rollo bastante más siniestro, yo creo. Pero el resumen es que es una locura. O sea, cada uno va a su puñetera bola y hacen lo que les da la gana. Y no sé, a mí me pareció como que estabas no en un circo, sí, un poco. Todos van como disfrazados. No sé, es muy divertido, la verdad. Mola mucho. Y Sí, bueno, sí, sí. cuéntanos, o sea, aparte de la historia que me he inventado yo al principio, que en realidad era todo mentira, lo de la niña que se encontraba el diario, cuéntanos un poquito, o sea, el resto sí era verdad, pero bueno, esa historia sí que le metí un poco de chicha, porque siempre mola, ¿no? ¿Cómo es lo que dicen en las True Story? Que se han modificado ciertas partes para el dramatismo de esta película, ¿no? Pues Sí. más o menos. Eh, pues Laura, dime cómo ha llegado, o sea, una persona que ha estudiado producción audiovisual, que ha trabajado en videoclips de Rosalén, que ha hecho cosas así, ¿cómo le ha dado al final por acabar escribiendo para gente como pues nosotros, que somos al final autónomos y no tenemos una estrella en el trasero como Rosalén? Mira, esto va a sonar, porque claro, ahora que lo estoy pensando, pero lo voy a contar. A mí la producción me gusta, o sea, me parece súper chula y la realidad es que ver el resultado, o sea, pasar del punto A al punto B, mola que te cagas. Ahora, todo lo que hay que hacer entre medias, las jornadas laborales, etcétera, no son para mí. O sea, que a ti te gusta ver el resultado, pero no trabajar, básicamente. Eso es, soy una vaga y entonces estamos aquí un poco, bueno, total. Al final son unas, pero claro, que es que ahora te lo estoy diciendo siendo autónoma. Entonces, bueno, incongruencias de la vida, porque la realidad es que bueno, es un estilo de vida que al final prefiero hacerlo de otra manera, pero es verdad que de autónoma también curro un montón. Lo que pasa es que curro, bueno, más como a mí me da la gana. Es Claro, un o poco, sea, ¿no? que Lo al que está final tú decides lo que vas a odiar, ¿no? claro. Y lo que me va a gustar, Claro, joder, sí, sí. no No, vamos a es por ser... llevarlo, es por el dramatismo, ya te digo. Sí, sí, Entonces, ¿qué sí, es sí. lo que te ha llevado? O sea, claro, eso es lo que te ha hecho rechazar esa producción de productora audiovisual. Pero ¿por qué copywriting? A ver, yo al final siempre, desde pequeña he escrito. Antes era más poeta, no, no se puede decir que sea poeta, pero bueno, que escribía mucho más, pues, esa parte, ¿no? De reflexiones, porque siempre me ha dado mucha paz, me ha dado una visión, pues, más, a lo mejor, directa de lo que yo quería en ese momento, o tenía que soltar lo que sea. Y siempre he estado escribiendo, siempre desde muy, muy pequeña. Entonces, al final, ha llegado un momento en el que estudié con el marketing y con la publicidad, empecé a adentrarme en la parte de las redes y ya me especialicé en el copy porque no dejaba de ser, o sea, las redes sociales a mí, bueno, creo que tienen dos partes, evidentemente, como todos sabemos, porque tiene todo su cara A y su cara B,
pero las redes me gustan mucho, lo que pasa que la parte del texto es la que me flipa, la verdad. Entonces, pues, o sea, yo creo que me fue dirigiendo un poco, si crees en el destino, fue algo así. Mola. Yo también escribía mucho de chiquitillo y me gustaba escribir poemas. Incluso me publicaron en una revista de poesía cuando tenía 14 años por ahí. Una revista de mi pueblo, o sea, no era en la interview ni nada de eso. Entonces, ¿sabrías decirme un poema, recitarme un pequeño poema y te pongo de música así como los cuentos de la Alhambra de música? ¿Darte un poema ahora mismo? Sí, pero en plan improvisando, algo así en machacón, que te salga del alma. Venga, te lo voy a poner y te obligo a ello. Venga, ¿Pero ahora, qué dices, Álvaro? 3, 2, 1, la música va a ello. Es que más que un poema va a ser una rima forzada Sí, porque venga, estamos aquí. Vamos a ver, es que esto es terrible lo que me estás haciendo ahora mismo. Bueno, estamos aquí en Convergentes 2.0. De repente parece esto una batalla de gallos y yo estoy aquí soltándome el pelo. ¿Qué digo? Ya está, por favor. bueno, ¿Qué es esto? el hecho de que te haya atrevido ya me parece suficiente. Muchas gracias. Vale, siguiendo con el tema, vamos a ver. Por ejemplo, qué mails han sido más efectivos a la hora o sea, en toda tu carrera como especialista en email marketing? Vale, al final, a ver, porque aquí quiero dejar algo muy claro. Yo soy estoy muy a favor del storytelling y el storytelling funciona, porque al final el storytelling es lo que hemos hablado antes. No es tanto ponerte modo en exageración, que bueno, también se utiliza y funciona, pero sí que es la vida, son las cosas cotidianas, unirlas a lo que tú vas a hacer por esa persona. Entonces el storytelling funciona. Pero luego cuando te pones a hacer una secuencia de ventas o una secuencia para conseguir algo, sí que hay emails que son mucho más directos y que también funcionan muy bien. Entonces, no te podría decir un email específico, sí que a mí los que me gustan y los que veo que también en trabajo guay son con storytelling, pero luego hay otros en los que vas a de huello, en plan, te voy a contar esto y esto. No hay casi storytelling, pero estás incidiendo ahí metiendo la yugular y también son efectivos. Vale, por ejemplo, Julio César, que nos escribe desde México, ha Uh-huh. preguntado antes que cuál sería la frecuencia adecuada o cómo la podemos determinar. Vale, esto es una pregunta muy interesante, porque la frecuencia adecuada es la que tú sepas que puedes llevar. Es decir, todos tenemos que ser conscientes, o por lo menos esto es lo que yo me he trabajado en mi parte profesional. Yo, ¿qué tengo que hacer en mi día a día, en mi rutina? ¿Cuáles son mis horarios para avanzar mi proyecto, etcétera? Y dentro de eso, ¿qué puedo llegar a escribir a la semana? Y asumible, es decir, tienes que ser sincero contigo mismo, porque hay mucha gente, yo qué sé, no sé si a lo mejor aquí hay gente que conoce o no a Irra Bravo, porque es más en la parte no de aquí de España, pero bueno, no, porque No, Latinoamérica también es muy conocido. Latinoamérica y todo, vale. Pues Irra te dice que él, Nochevieja, Nochebuena, Año Nuevo y chimpún, ¿vale? Fenomenal. Él lo asume y él es responsable, se responsabiliza de esa decisión. Pero si tú eso te va a empezar a crear una ansiedad, te vas a quedar sin la parte creativa, no vas a poder asumirlo, vas a estar al final haciendo una cosa que vas a aborrecer. Entonces, resumen, empezar siempre con algo que sea asumible dentro de tu rutina. Y luego Vale, cuando vayas cogiendo carrerilla, sí que le puedes meter otra frecuencia porque luego, dependiendo de lo que quieras conseguir, sí que
hay que meter más emails y ya está. Vale, o sea que tú lo que dices es básicamente mirar más para adentro que más para la necesidad del proyecto. Porque al final tú eres el que escribe los mails, tú eres la persona Claro. que va a contribuir en eso, o sea que tú eres quien debe dar ese espacio de tiempo. Vale. Mira, para terminar la parte de la entrevista, me gustaría hacerte una pregunta un poco especial, ¿vale? También voy a ponerle un poco de música. Yo me espero cualquier cosa después del poema del pelo. En fin. Mira, voy a poner música por ejemplo, de una batalla, de una danza céltica, ¿vale? Imagínate que estás en un bar, un bar céltico en la época medieval, no sé, en el siglo XV, XVI, y tienes que escribirle un mensaje, una newsletter, al ayudante del rey, no al rey en sí mismo. ¿Qué escribiría en esa newsletter? Venga, voy a poner la música de Celta. Me haces hacer unas cosas. Vale, al ayudante, 2 puntos. Estamos avanzando en la batalla, pero necesitamos más soldados porque nos están cercando. Postdata, que no se le olvide al rey que estamos muriendo. En plan... En la postdata, eso es la acción, ¿no? El CTA. CTA, estamos muriendo, necesitamos más gente, ¿vale? Envíame las pócimas de resurrección ya que... Sí, o sea, la barrita de vida. fuego estás a punto de morir. Muy bien, Laura. Oye, voy a poner la música de despedida porque me ha encantado. Después, como siempre, vamos al privado, a la zona de Meetup, donde hacemos el networking y donde nos conocemos todos. Hoy no ha habido mucha interacción, no sé por qué, supongo que porque por las fechas, pero nada, voy a poner la música y en el siguiente episodio recordaros que es la semana que viene y que vamos a tener a un escritor de newsletter también, pero más dedicado a la venta, que es el Joaquín Fernández, me parece que se llama. ¿Tú lo conoces, Laura? Sí, estuvimos hablando, sí. Vale, pues el Joaquín viene la semana que viene y nada, va a ser súper interesante. Va a ser sobre todo hablando sobre cómo convertir en ventas, cómo multiplicar las ventas. Mónica dice que se marcha, o sea que solo va a quedar Julio ahí. Voy a poner la música de despedida. Mónica, espera, que tienes que escucharla. Pues muy buenas, chicos. Muchas gracias por haber venido y nada, nos vemos en el próximo capítulo.